Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el título de Seguir siempre lo bueno. Cualquiera que sea, todo el mundo vive en medio de la competencia para sobrevivir. Pero viviendo en esta sociedad de intensa competencia, hay momentos que sufran injusticia o tengan dificultades, tristezas que no se puedan resolver. Pero los que creen en Dios, en cualquier situación, deben seguir lo bueno en cualquier situación donde se encuentren. Si están siempre gozosos, oran sin cesar y dan gracias en todo, Dios mismo hará obras maravillosas para nosotros. La manera de vencer se debe ser diferente. Si vemos la competencia para sobrevivir en el ecosistema, los animales fuertes vencen a los débiles. En el mundo en que viven hombres, sea por poder o por la riqueza, vemos a menudo que los hombres fuertes vencen a los débiles. Pero los que creen en Dios, la manera de vencer en la competencia para sobrevivir debe ser diferente. Primera Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nosotros no vencemos por el poder físico humano ni por la sabiduría mundanal, sino por la fe que creemos en Dios. Nosotros siempre debemos tener en nuestro corazón la conciencia victorioso. Como Dios está conmigo, yo seré vencedor. Así debemos tener este reconocimiento claro, decisivo, que soy vencedor. En mi niñez sí habían así asaltantes que me robaban dinero, juguetes, pero que mi papá con mi madre, nosotros nos bajábamos al pueblo y tenía mucha valentía. Cualquier persona que me atacara, pero mis padres me van a ayudar. Entonces yo estaba muy valiente, muy animado, con mucha valentía, nadie me podía vencer. Nosotros ya no somos niños, pero para la vista de Dios somos como niños creados por Dios. Entonces, confiando en Dios Padre, el cual por mí pelea, entonces ganaremos, venceremos con ánimo, con la valentía, con denuedo, debemos avanzar en adelante. Para vencer, mis pensamientos no deben ser negativos y debemos tener el gozo de la victoria. Teniendo pensamientos negativos, yo no puedo, soy fracasado, destruido, no puedo hacer nada, voy a huirme a los 7 caminos. Si tiene esos pensamientos negativos, no hay manera de vencer. Pero cuando nos acercamos a Dios, nuestros pensamientos no deben ser negativos y debemos tener gozo de la victoria. Siempre Dios, soy gozoso, soy alegre, tengo paz, estoy feliz, porque tú estás conmigo. Así es bueno, debemos confesárselo a Dios. Entonces el Espíritu Santo en nuestro corazón nos muestra el reino de los cielos.
En Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestro Señor, si nos da el poder, no hay nada imposible. Jesús, con gran poder, está en nosotros. 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si tenemos la fe en nuestro corazón, podemos vencer al mundo. Debemos estar gozosos y alegres. No solamente los pensamientos deben ser gozosos, también los sentidos deben ser gozosos y alegres. Salmos 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmos 107:30, luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Salmos 28:7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Los que creen en Dios, no solamente los pensamientos son positivos, sino también los sentidos deben ser gozosos. Por Dios podemos gozarnos. El profeta Habacuc vivió en la época oscura, desesperante. Antes no podía pronunciar bien Habacuc, entonces yo le decía Habacuc, Habacuc, significa como yo les decía que busqué el versículo de Habacuc, Habacuc. En coreano significa es un arroz aguado de calabacín. Entonces gente me preguntaba, ¿usted ha comido de Habacuc? Pero era Habacuc. El profeta Habacuc vivió en la época oscura y desesperante, pero aún en esa situación él se gozó por Dios. En Habacuc 3, del 17 al 18 está escrito, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque no tengan comidas, lo único que tenemos es la fe por la cual que creemos en Dios. Pero la Biblia nos dice que basta con eso. Como Dios, quien nos ama, está junto con nosotros, podemos gozarnos en cualquier situación. Nosotros en todo debemos dar gracias. Los pensamientos deben ser positivos y los sentidos deben ser gozosos. Y en todo debemos dar gracias. En Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18, está siempre gozosos. Nos está mandando. Está bien o no está bien, no está diciendo, sino nos está mandando, nos está dando el mandamiento. Está siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Reírse es el mandamiento de Dios. Debemos reírnos, aunque de manera forzada. Ja, 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 ja. Debemos ser gozosos. Debemos estar gozosos siempre. Orar sin cesar. Si no lo podemos hacer, la oración
mejor es la oración que nos enseñó el Señor Jesús. Si esa oración que el Señor nos enseñó tiene todo lo suficiente, tiene todo lo necesitado para un día. Y luego debemos dar gracias. En Salmo 50, 23, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. El que quiere la salvación de Dios debe dar gracias a Dios. La gratitud tiene el gran poder maravilloso que nos cambia, que cambia nuestra vida. Según Zig Ziglar, todas las actitudes que usted puede tomar, la que cambia su vida mayormente es la gratitud. Al dar gracias se cambia la situación, la circunstancia y usted mismo también. La delegación de Pablo fue a Felipe para evangelizar y fue captada. Fueron detenidos en la cárcel. Estaban atados por las cadenas. Dios evangelizando, fuimos atados como Dios no lo impediste. Sí, podía murmurarse contra Dios, pero Pablo y Silas, aún estando atados por cadenas, teniendo hambre, sufrimientos, dolores, empezaron a cantar alabanzas. En esta prisión esta prisión estaba llena de otros reos. Moviendo las cadenas, aplaudiendo a un ritmo. Ellos cantaban himnos agradecidos a Dios y se cambió la situación. Aún estando en la prisión, ellos dieron alabanzas a Dios de agradecimiento. Entonces todos fueron soltadas, las cadenas fueron soltadas. Si damos gracias, alabanzas a Dios, Dios se glorifica y todas las ataduras de nuestra vida serán desatadas. Los caracteres malos, si dan gracias, si dan alabanzas de gratitud, se desatan. Nuestras dificultades, sufrimientos en nuestra vida serán desatados, serán liberados por gratitud y alabanzas. 풀어주시는 것입니다. Mientras vivimos en este mundo, si tenemos nuestros pensamientos, sentidos positivos, si se ríen bien, hay algunos que me llaman por teléfono, se ríen. Yo le pregunto a una anciana, ¿ya has cenado? Y me dice, que no es una situación para reírse, pero se ríe y me dice, pastor, ríese, porque no se ríe. Entonces yo me río, Hace difícil reírme, pero me esfuerzo para
tener la actitud de reírme, estar gozoso y luego pensando por la razón, pensando razonablemente. No hay nada de reírse, pero de manera forzada intenta reírse y da sacrificio de gratitud. Será desatado de todas las dificultades, de opresiones a través de por la gracia de Dios. Cuando ustedes atravesando por el desierto de sufrimiento, no se debe murmurar. La gloria viene después de la tribulación. En Filipenses 2, del 6 al 8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, siendo encarnado, vino a esta tierra y sufrió dolores indescriptibles. Como hombre, Él sufrió, recibió el gran gozo. Él no nació con privilegio. Él absolutamente nació como hombre y vivió en este mundo y sintió gozo, enfado, tristeza, alegría. Así sintió todos los sentidos humanos. Jesús se alegró, se gozó, dio gracias. Así vivió como hombre perfecto y subió a la cruz. Y los corazones que no se gozan, no se saben gozar, no saben dar gracias. Lo tomó Jesús en la cruz y lo liquidó. Entonces, debajo del Calvario, si nos arrodillamos en su vida, todo lo malo, todo lo feo, será quitado en la cruz, y lo que ganó, la gracia de la victoria que ganó en la cruz, Jesús nos lo dará. Nosotros, estando bajo del Calvario, olvidar que la gracia de la cruz nos abraza y nos lleva a la victoria. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Después del sufrimiento llega la gloria. Viene la gloria, se acerca la gloria. Solo quiere, recibe la gloria, no lo puede tener porque se necesita la tabla del sufrimiento y el dolor. Los discípulos de Jesús son lo mismo. Los sufrimientos del apóstol Pablo fue indescriptible. El Pablo sanó a muchos, pero también tenía 3 enfermedades y rogó al Señor que le sanara 3 veces. Suplicó y rogó
3 veces al Señor, pero Dios no le dio la respuesta, no le sanó, porque tú, siendo débil, puedes ser fuerte, porque siendo débil puede confiar en Dios para que la gracia de Dios sea derramada sobre él. Si no le hace falta nada, Señor, déjame, yo puedo hacer todo. Así puede, ¿no? Entonces, cuando estamos débiles, nosotros buscamos a Dios. Entonces, la razón por la que Dios permitió la tribulación es para hacer el vaso por el cual, en la cual puede derramar la bendición. Eso fue para que venciera el dolor de la muerte del mundo del diablo y tuviera la revelación inescrutable de Dios. Si ustedes deben vencer la tribulación, aunque por el permiso de Dios o por el diablo, por qué razón sea, pero si tiene dificultad de sufrimiento, por el poder de Dios lo puede vencer usted. En 2 Corintios 12, del 7 al 10, así confiesa el apóstol Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces los que creen en el Señor, en las debilidades, confiando en el poder de Dios, pueden ser fuertes. Deben atravesar por la dificultad, por el sufrimiento, por el dolor. Se acerca la victoria, viene la victoria. Entre personajes bíblicos, ¿quién más sufrió? Diría Job. Job repitió orar y orar y orar, pero Dios no le respondió. ¿Cuánto afanoso estaría? Así confiesa de su sentido. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Avanzando en adelante o en atrás, nunca podía hallar a Dios. Pero a pesar de todo, así confiesa sin perder la esperanza. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. El oro puro se hace por el fuego. Nuestra vida también se debe pasar dificultades para un ser como de oro. Sin sufrimiento, no se da gloria. Siempre que yo me pongo en este púlpito,
me hiere porque al empezar a construir esta iglesia, me sufrí tanto, me sufrí mucho, me sufrí tanto que siempre quería morir. Ese pensamiento de morir no se apartaba de mi mente, porque mirando al norte, al oriente, al sur y al oeste, todos los me rodeaban, todos los que siempre me hablaban la unidad de millones, millones de wones, 1.000 millones de wones, 1.000 millones de wones. En ese momento, el Señor pagó todas las deudas y nos hizo ser la iglesia más grande del mundo, y de todo el mundo nos busca. Por eso, ustedes deben usar siempre la espiritualidad de la cuarta dimensión para tener la victoria en la guerra espiritual. Primero, los pensamientos deben ser positivos para que se haga mundo nuevo. Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. La cuarta dimensión es mundo, no es mundo material, sino espiritual. Para trabajar juntamente con el Espíritu Santo, debemos entrar en el mundo invisible. Nosotros vemos uno a uno. Estamos en el mundo visible. Los pensamientos. ¿Qué es el mundo invisible? Sus pensamientos. Mis pensamientos son el mundo invisible. A través de sus pensamientos, el Espíritu Santo les habla. En su imaginación les habla. Y el siguiente, uno del mundo visible, es el sueño. El sueño no es material, es invisible. A través de los sueños ustedes se comunican con el Espíritu Santo, y luego el siguiente es la fe. Aunque usted cree, no se ve. El Espíritu Santo es la fe. Y luego el decir la palabra, aunque de onda, aunque tiene onda, no se ve, es invisible. Entonces, estar llenos del Espíritu Santo síganme, por favor. Ver, creer y decir. El que ve, cree y dice, el Espíritu Santo está con él. El Espíritu Santo nos hace que digamos la palabra de fe. Entonces,
si nos habla de la llenura del Espíritu Santo, hablando de la llenura del Espíritu Santo, nosotros pensamos que basta hablar en lenguas, pero no. Hablar lenguas celestes, ustedes no entienden, pero deben pensar, ver, creer y decir si usa esta. Puede lograr muchas cosas en el mundo de fe. Tener pensamientos positivos. Si, aunque no se ve, si creen, teniendo sueños, fe, pensamientos positivos, diciendo cosas, serán hechas cosas grandes y maravillosas. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. El Espíritu Santo obra a través de nuestra fe. Guardar a vuestros corazones pensamientos, así dice la Biblia, para que nuestros pensamientos y corazones sean guardados, debemos orar. El apóstol Pablo nos pide que oremos sin cesar. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así lo dijo el apóstol Pablo. El guardar de aquí es un término militar que significa que el soldado realiza su trabajo de guardia. Cuando entran preocupaciones y afanes, Dios nos da la paz para que sean guardados nuestros corazones y pensamientos. Debemos tener nuestros pensamientos, sueños claros, metas y sueños claros. En Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu Santo nos da el sueño con el cual, si oramos, se produce la fe, la cual nos dice será hecho como has creído. Nos dice todo lo que hacemos en este mundo será hecho según lo que creemos. El sueño se dibuja en el aire, aunque es invisible, pero en el aire se dibuja. Como Abraham tuvo sueños mirando las estrellas del aire en el cielo, usted, aunque tiene un sueño, es invisible, pero la fe lo ve, porque realiza las cosas que no son como si fuesen. Entonces, si oramos teniendo el sueño, la fe se hace concreta y empieza a trabajar concretamente. Si una vez que has soñado, este sueño yo lo voy a realizar recibiendo tu ayuda. Si empieza a realizar este sueño, produce la fe
Y si una vez que creemos, Dios trabaja, obra a través del Espíritu Santo y nos da milagros. En Marcos 11 del 22 al 24, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Lo que creemos en Jesús, muchos no viven juntamente con Dios. No siguen la espiritualidad de la cuarta dimensión. Estudian la Biblia mucho y tienen una vida piadosa, pero no tienen milagros porque no tienen pensamientos positivos. A través de esos pensamientos positivos deben soñar, a través del cual debe tener fe, y a través de la fe ocurren milagros. Entonces ustedes de todos modos deben experimentar de milagros. Si viven Dios juntamente con Dios, sí deben haber milagros. Ustedes viven juntamente con Dios. Los incrédulos no viven juntamente con Dios. Estando junto con Dios en la fe, en el sueño, en los pensamientos, a través de los pensamientos, del sueño, de la fe, de la palabra, ustedes deben encontrarse con Dios. Cuando vuelvan a casa, pronto que se encuentren con Dios, con la ayuda de Dios. Si confiesa la palabra basada en la fe, si hablamos del sueño de la fe y este mundo de sueño, de fe, está bajo la soberanía del Espíritu Santo, entonces el cual lo hará, lo realizará. Antiguamente, en la provincia de Chungcheongdo aún vivía el oso, un oso. En esa época no tenía auto, entonces yo subiendo el monte así tenía que caminar mucho, pero nevaba mucho. Encontré una casita. Teníamos que vigilar la noche. Y un pastor que estaba conmigo a mi lado, empezó a orar. Dios, en esta noche tú estás conmigo. Tú me protegerás. Yo lo creo. Mi dueño, Dios, me protegerás, me guardarás. Así sentía un calor muy... Y al abrir los ojos, un tigre le estaba abrazando, le abrazaba, y al despertarse el tigre le lamía. Sí, si fuera un tigre
normal comería, pero un tigre le así calentaba. Es un anécdota nomás. En Números 14:28, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Según habéis hablado a mis oídos, Dios hará con nosotros. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios.